Orgullosamente Politécnico. Hola, somos estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y en el presente video hablaremos sobre el artículo Síntesis y evaluación de nuevos y potentes ligandos TCPO-PET con 2-fenilpirazolo 1,5-A pirimidin 3-silacetamida. Los ponentes son mis compañeras Reyes Hernández Laura Andrea, Velasco Hernández Damaris Itzel y su servidor Pérez Vargas José Manuel. Por lo tanto, comenzaremos el video hablando sobre las células esteroides. Este tipo de células las encontramos tanto en la gonada masculina como en la gonada femenina, es decir, podemos encontrarla tanto en los testículos como en los ovarios. Además, también es posible encontrar este tipo de células en la corteza suprarrenal. Como el nombre de estas células lo indica, su función principal es sintetizar y secretar hormonas esteroideas. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a prestar mucha atención a su función principal. Más bien nos enfocaremos en las proteínas que expresan en la membrana plasmática de sus mitocondrias. Estas proteínas reciben el nombre de TCPO. También podemos llegar a encontrarlas en las células del sistema nervioso central y las células del sistema nervioso periférico. Las proteínas TCPO son transmembranales, poseen 5 dominios y están constituidas por 169 aminoácidos, dentro de los cuales el triptofano es el más predominante. En el año de 2006 se le atribuye el nombre de TCPO debido a la estructura que tiene y a la función molecular que poseía. Unos años atrás, en 1977, se identificó por primera vez a la proteína TCPO, debido a que se comportó como un receptor periférico de las moléculas de benzodiazepinas. De proteínas es posible encontrarlas en las células del sistema nervioso central y en las células del sistema nervioso periférico. De manera más específica, podemos encontrarlas en las células de Schwann. Pero también, tiempo después, se percataron que también había presencia de proteínas TCPO en las células macrófago. Y esto debido a que los macrófagos son los encargados de llevar a cabo el fenómeno de fagocitosis. Dado este descubrimiento, menciona la presencia de proteínas TCPO de muerte celular. La proteína TCPO también va a participar en una variedad de funciones celulares como lo son el transporte del colesterol, la síntesis de hormonas esteroideas, la apertura del poro de transición de la permeabilidad mitocondrial, la respiración mitocondrial, la apoptosis, la proliferación, la tumorogénesis y la inflamación. Así también como en los animales, se va a caracterizar principalmente por su capacidad de unirse a una variedad de fármacos que van a ser similares a las benzodiazepinas, como también a los que sean intermediarios tetrapirrol dicarboxílicos de la biosintética del hemo. A continuación nos vamos a centrar en dos de las funciones que son las más conocidas de TCPO, que es la esteroidogénesis y la regulación de la apertura del poro de transición de la permeabilidad mitocondrial. La esteroidogénesis comienza con el colesterol como sustrato, que es incidido por la enzima de escisión de la cadena lateral del colesterol. La escisión de la cadena lateral por CYP11A1 produce la pregnenolona, que es el precursor de todos los esteroides, que conduce a la síntesis de hormonas esteroides a través de un complejo proceso de esteroidogénesis. TCPO se va a unir con una alta afinidad al colesterol lipídico y los ligandos farmacológicos de TCPO van a facilitar que el transporte de colesterol a través del espacio intramembrana mitocondrial para estimular la síntesis de esteroides y así también como la síntesis de ácidos biliares en los tejidos que sean relevantes.
En las líneas de las células tumorales adrenocorticales y de Leydig, que tienen una actividad alta de esteroidogénica, los ligandos de TCPO van a promover la producción de hormonas esteroides y también se considera que estos mismos ligandos de TCPO van a mediar el transporte de colesterol a la IM y van a jugar un papel esencial en esto que es la esteroidogénesis. En el caso de la regulación de la apertura de MPTP, este está formado por el ensamblaje del canal aniónico dependiente de voltaje y también del transportador de nucleótidos de adenina como un componente clave. La apertura de este poro va a aumentar la permeabilidad de las mitocondrias y también va a permitir el movimiento de moléculas que tengan un peso molecular menor a 1.5 kilodaltons a través de la membrana. La apertura de MPTP va a desacoplar la fosforilación oxidativa y la síntesis de ATP, lo que va a conducir al agotamiento de la energía, a la pérdida del potencial de membrana mitocondrial, la generación de errores mitocondriales y a la liberación de proteínas por muerte celular. Y esto finalmente va a conducir a la muerte celular programada. También vamos a ver lo que son los ligandos de TCPO, que pueden ser de tipo endógenos o sintéticos y que van a modular la acción de este receptor. Aquí tenemos 4 tipos diferentes de ligandos. En primer lugar, tenemos los agonistas, que tenemos como ligandos a YLIPA08 y a RO54864. Este último es un fármaco derivado de benzodiazepam y con este ligando se caracterizó el ligando de TCPO. En el caso de los péptidos, está el ligando de antralina, que es un péptido de 16 kilodalton, se une tanto al receptor de TCPO como a los canales de calcio sensibles a la dihidropiridina con alta afinidad. También tenemos al inhibidor de la unión de diazepam o DBI, que es un neuropéptido de 11 kilodaltons, el cual es un potente agonista del receptor de TCPO y estimula la esteroidogénesis. Y finalmente tenemos al fragmento de DBI 17 a 50, que es un producto de procesamiento activo de DBI. En el caso de los no péptidos, van a estar conformados por ligandos como el DAA 1097, que es un fármaco que actúa como un agonista potente y selectivo en el receptor periférico de benzodiazepinas. También tenemos al DAA 1106, al DEPA 713, DEPA 714, al FGIN 127, FGIN 143, que igual son fármacos que van a actuar de la misma manera. Y también tenemos a otros como el Apidemi y al Emapunil. Y por último, en el grupo de los antagonistas tenemos a PK 11195, que es un antagonista, potente y selectivo para las formas de TCPO, tanto de rata como para el humano. Bueno, ahora continuando con una de las características del TCPO, este es considerado un biomarcador sensible de daño cerebral, neurodegeneración, particularmente de neuroinflamación y gliosis reactiva. La neuroinflamación es una respuesta inflamatoria en el cerebro y la médula espinal que puede implicar la activación de microglia y astrocitos, padecimientos que podrían controlarse utilizando ligandos de TSPO como agentes de neuroimagen. La manera en que se descubrió esta característica fue demostrando una superposición entre la microglia activada, las citocinas proinflamatorias y la unión al ligando de la proteína translocadora TSPO en los primeros estudios en animales con neurodegeneración. Estos hallazgos se han traducido en estudios clínicos donde se producen aumentos en la señal de la tomografía por emisión de positrones, o como sus siglas, PET, de TSPO,
en áreas relevantes para la enfermedad en un amplio espectro de enfermedades neurodegenerativas. En los estudios de PET, la señal de TSPO a menudo se considera un marcador de la actividad de las células microgliales, pero también se ha demostrado la presencia de TSPO en otros tipos de células. En particular, se han encontrado en astrocitos y células endoteliales. Bueno, ahora continuando con las patologías relacionadas con la expresión de TSPO, como ya lo mencioné anteriormente, TSPO se expresa principalmente en microglias y astrocitos, y un aumento o disminución de esta proteína translocadora indica algún tipo de alteración a nivel cerebral, por lo tanto, una patología. La expresión de TSPO está alterada en enfermedades neurodegenerativas, neuroinflamatorias y neuropsiquiátricas, y entre ellas se encuentran el Alzheimer, Parkinson y esclerosis múltiple, que expresan un aumento de esta proteína, y en la esquizofrenia se encuentra una disminución. Bueno, y ahora un poco de los antecedentes. En 1951 se sugiere la idea de utilizar la tomografía por emisión de positrones. En 1953, Bromwell y Sweet describen el primer equipo y crean el primer instrumento para la generación de imágenes tomográficas. En 1960 se desarrolla una nueva versión en la que se logra incrementar la sensibilidad y se obtiene la posibilidad de obtener imágenes tridimensionales. Y por fin en 1977, Brestrup y Squares descubren a TSPO como un receptor periférico de benzodiazepinas, como antes se llamaba PBR. A principios de los 2000 se ocupa el radioligando TSPO-PET, principalmente en la investigación de la neuroinflamación. En 2006 se nombra como TSPO ya que se tenía una nueva comprensión de su estructura y su función molecular, y actualmente se sigue en busca de comprender el mecanismo fisiológico exacto de la acción de TSPO. A continuación vamos a mostrar el mecanismo de reacción por medio del cual vamos a obtener a la molécula principal, que es 2-fenilpirazolo 1,5-A pirimidin 3-sil-acetamida. Esta molécula va a ser nuestro centro de atención debido a que en relación a ella, esta molécula pues posteriormente sufrirá otra serie de reacciones químicas que van a dar lugar a los nuevos ligandos que poseerán una afinidad mayor hacia la proteína TSPO. Este mecanismo de reacción que estamos mostrando se va a dividir en 6 pasos. Cada uno de los pasos va a estar identificado por un inciso. El primer inciso, en el inciso A, vamos a hacer reaccionar al etil 4-hidroxibenzoato con 2-bromopropano, carbonato de potasio y acetona. Esta reacción nos va a dar como producto al etil 4-isopropoxibenzoato. Ahora, en un primer paso, la reacción sucederá de la siguiente manera. El carbonato de potasio, al tener 2 oxígenos con carga formal negativa, cualquiera de los dos va a poder sustraer un protón de la molécula de etil 4-hidroxibenzoato. Entonces, cualquiera de los dos oxígenos con carga formal negativa, al sustraer este protón, va a formalizar un nuevo enlace covalente oxígeno-hidrógeno, pero también va a promover la ruptura heterolítica del enlace oxígeno-hidrógeno de la molécula de etil 4-hidroxibenzoato. Al ocurrir esta reacción vamos a obtener las moléculas que se pueden observar en el siguiente paso. Como pueden ver, el oxígeno de la molécula de etil 4-hidroxibenzoato adquiere una carga formal negativa. Esta carga formal negativa va a ser estabilizada por el potasio mediante fuerzas electrostáticas. Por otra parte, debido a que el oxígeno del carbonato de potasio sustrajo un protón, entonces vamos a dar paso a la formación del bicarbonato de potasio. En un paso posterior, debido a que el oxígeno de la etil 4-hidroxibenzoato tiene una carga formal negativa, un exceso de densidad electrónica, entonces va a formalizar un nuevo enlace covalente con el carbono 2 de la 2-bromopropano. Al formalizar este enlace va a permitir la salida del bromo. Es un muy buen grupo saliente debido a que se puede estabilizar por polarizabilidad. Al final de esta reacción, obtenemos nuestro producto de interés, que va a ser la etil 4-isopropoxibenzoato más el bromuro de potasio. De estos dos reactivos que se obtienen al final,
Vamos a utilizar al etil 4-isopropoxibenzoato para hacerla reaccionar con acetonitrilo, terbutóxido de potasio y tetrahidrofurano. En esta ocasión, el producto que vamos a obtener va a ser la 4-isopropoxibenzoilcianida. Nuestra propuesta principal... Ay, Dios mío, perdónenme. ¿Todo bien? Bueno, ahora en un siguiente paso vamos a hacer reaccionar la 3,4-isopropoxifenil 3-oxopropano-nitrilo con hidruro de potasio, 2-bromo-NN-diacetilamida y tetraidofurano, así como también con monohidrato de hidracina, ácido acético y etanol, para dar como un producto al 2,5-amino-3,4-isopropoxifenil 1-H-pirazolo 4-il-NN dimetilacetamida. Entonces, en un primer paso, la 3,4-isopropoxifenil 3-oxopropano-nitrilo va a reaccionar con el monohidrato de hidracina, por lo que el nitrógeno va a sustraer un protón de esta molécula para formar un enlace pi y deslocalizar al par de electrones que está haciendo un enlace pi entre el carbono carboxílico y el oxígeno, quedando así en un segundo paso el oxígeno con una carga negativa. Después, este doble enlace va a formar un enlace covalente con el 2-bromo-NN-diacetamida, lo que va a provocar la salida de un ion bromuro. Y vamos a obtener la estructura número 3, en la cual otra molécula de monohidrato de hidracina va a atacar al carbono carbonílico y el enlace pi va a sustraer un protón del ácido acético, por lo que vamos a obtener un nitrógeno con carga positiva y al ion acetato. Después, este ion acetato va a sustraer un protón del nitrógeno y el par de electrones se va a deslocalizar hacia el nitrógeno. En un siguiente paso, el ion hidroxilo va a sustraer un protón del ácido acético, lo que nos va a dar como resultado a otro ion acetato y a un oxígeno con carga negativa, o con carga positiva. Posteriormente, el nitrógeno va a deslocalizar sus dos pares de electrones para formar un enlace pi y así promover la salida del agua. En un siguiente paso, el ion acetato va a sustraer un protón y se va a formar un nuevo enlace pi y va a haber una deslocalización de electrones hacia el nitrógeno con carga positiva. El ácido acético en una siguiente etapa va a sufrir la pérdida de un hidrógeno por medio de la molécula formada y va a quedar como ion acetato y vamos a obtener también a un nitrógeno con carga formal positiva. En un siguiente paso, el ion acetato va a sustraer un protón de este nitrógeno con carga positiva
Y también al mismo tiempo va a haber una ciclización intramolecular para formar un anillo de 5 miembros. En la siguiente estructura podemos ver a un nitrógeno con carga formal positiva y un nitrógeno con carga formal negativa. Este nitrógeno con carga formal negativa va a sustraer un protón del ácido acético, lo que nos va a dar como resultado otro ion acetato y una molécula que ya solo va a tener un nitrógeno con carga formal positiva, por lo que el ion acetato va a sustraer un protón y se van a deslocalizar los dos pares de electrones hacia el nitrógeno. Así vamos a obtener al ácido acético y a la molécula. En esta molécula, el par de electrones del nitrógeno va a deslocalizarse y va a formar un enlace pi, y el enlace pi del siguiente nitrógeno se va a deslocalizar a favor del nitrógeno, dándonos como resultado la molécula siguiente, que tiene a un nitrógeno con carga formal positiva y un nitrógeno con carga formal negativa. El par de electrones de esta molécula cargada negativamente va a sustraer un protón del ácido acético, lo que nos va a dar como resultado al ion acetato, el cual en una siguiente etapa va a sustraer a un protón de la molécula, lo que va a hacer que por medio de una ruptura heterolítica se desplace su par de electrones para formar un nuevo enlace pi, y así haya una deslocalización electrónica dentro del anillo de 5 miembros. Y así obtenemos una molécula de ácido acético más nuestra molécula de 2,5-amino-3,4-isopropoxifenil 1H-pirazol 4-il-NN dimetilacetamida. Esta molécula la vamos a hacer reaccionar con 2,4-pentanodiona y etanol, para darnos como resultado el NN-dietil 2,4-isopropoxifenil 5,7-dimetilpirazolo 1,5A pirimidin 3-il-acetamida. Bueno, en un siguiente paso vamos a hacer reaccionar la 2,5-amino-3,4-isopropoxifenil 1H-pirazol 4-il-NN-dimetilacetamida con 2,4-pentanodiona y etanol, lo que nos va a dar como un producto al NN-dietil 2,4-isopropoxifenil 5,7-dimetilpirazolo 1,5A pirimidin 3-il-acetamida. Entonces, al hacer reaccionar la 2,5-amino-3,4-isopropoxifenil 1H-pirazolo 4-il-NN-dimetilacetamida con lo que es la 2-pentanodiona y el etanol, tenemos que esta molécula, el grupo amino, va a atacar nucleofílicamente a la 2,4-pentanodiona, por lo que el enlace pi del carbono carbonílico y del oxígeno, a su vez, también va a hacer un ataque desprotonando al etanol, lo que nos va a dar como resultado el ion etanolato, el cual va a sustraer un protón del grupo amino con carga formal positiva. En un siguiente paso, el etanol formado va a sufrir la sustracción de su protón
por medio del oxígeno de la molécula, por lo que nos va a volver a dar un ion etanolato y un oxígeno con carga formal positiva, por lo que el grupo amino va a deslocalizar sus dos pares de electrones para formar un enlace pi y así propiciar la salida de una molécula de agua. En el siguiente paso tenemos el grupo amino con carga formal positiva y al ion etanolato, el cual va a sustraer un protón y va a formar un doble enlace y el enlace pi de el grupo amino se va a deslocalizar hacia él. En un siguiente paso, el oxígeno va a sustraer un protón del etanol, dándonos como resultado un oxígeno con carga formal positiva y un ion etanolato. Uno de los grupos amino del anillo de 5 miembros con sus dos pares de electrones va a formar un enlace covalente con el carbono carbonílico y va a ocasionar la deslocalización de electrones hacia el oxígeno con carga formal positiva, por lo que vamos a tener un nitrógeno ahora con carga formal positiva y la formación de un anillo de 6 miembros. En un siguiente paso, el ion etanolato va a sustraer un protón de este nitrógeno con carga formal positiva. Y vamos a formar al etanol. El oxígeno de la molécula va a sustraer un protón del etanol, formando nuevamente al ion etanolato y vamos a tener un oxígeno con carga formal positiva. Por lo que el ion etanolato va a sustraer un protón del grupo amino y el par de electrones va a formar un doble enlace, por lo que va a deslocalizar el siguiente enlace pi para propiciar la salida de otra molécula de agua y así obtener como resultado a nuestra molécula NN-dietil 2,2,4 isopropoxifenil 5,7 dimetil pirazolo 1,5A pirimidin 3-il acetamida. En un siguiente paso, se va a hacer reaccionar esta molécula con cloruro de aluminio y diclorometano para formar así nuestra molécula de interés, que también es llamada NN-dietil 2,2,4 hidroxifenil 5,7 dimetil pirazolo 1,5A pirimidin 3-il acetamida. Por lo que el diclorometano va a sufrir un ataque por la molécula antes sintetizada por medio del oxígeno que va a sustraer uno de sus protones. Y así vamos a formar un carbanión. El carbanión con sus dos pares de electrones va a formar un enlace covalente con el carbono de la molécula y así va a, por medio de una ruptura heterolítica, los dos pares de electrones se van a ir hacia el oxígeno con carga formal positiva y así nos va a dar nuestra molécula de interés. Bien, ahora vamos a pasar a mencionar los ensayos biológicos. El primer ensayo que se realizó fue analizar la afinidad de los nuevos ligandos que se sintetizaron.
Cabe mencionar que estos nuevos ligandos presentaron una mayor afinidad hacia las proteínas TCPO en comparación a las moléculas PK11195 o a las moléculas de benzodiazepina. Como pueden ver en la parte izquierda de la diapositiva, se muestra la estructura del compuesto químico que acabamos de sintetizar, que es nuestro compuesto principal. Habíamos mencionado que esta estructura iba a hacerse reaccionar con otros reactivos y íbamos a obtener los diferentes tipos de ligandos. Cabe mencionar que cuando las estructuras de estos ligandos tienen en la posición 3 a cadenas alifáticas ramificadas y en la posición R1 a grupos etanol, a un grupo etanol, su afinidad tiende a aumentar. También se visualizó que ese etanol se puede sustituir por un isopropanol o también por un grupo metilo o etilo. Por otra parte, en la parte inferior van a observar una tabla. En esta tabla, los diferentes tipos de ligandos que se sintetizaron se nombraron por nombres 11A, 11B, 11C, etc. De cada uno de estos ligandos, el 11A resultó ser la molécula que presentó mucha mayor afinidad hacia las proteínas TSPO. Se unían mucho más fácil y esas uniones eran fuertes. A continuación, les mostramos las dos moléculas. Una es la RO54864, que es una benzodiazepina, es un fármaco, y la otra molécula que mostramos es la PK11195. Este compuesto es el que se utiliza actualmente para que se pueda unir a las proteínas TSPO. Y así se pueda llevar a cabo un análisis con protones para poder detectar algún daño cerebral. El segundo ensayo biológico que se realizó fue el acoplamiento molecular. ¿Para qué nos va a servir? El acoplamiento molecular se utiliza para poder predecir la acción de los nuevos ligandos sintetizados. Es decir, vamos a predecir en dónde se van a unir, en qué parte de la proteína TCPO se van a unir. Recordar que las proteínas TCPO son proteínas transmembranales, poseen 5 dominios. Al analizar el acoplamiento de las moléculas de PK11195, se pudieron percatar que el sitio de unión de estas moléculas se encontraba en la parte citosólica superior de los 5 dominios helicoidales de la proteína transmembranal. Y lo mismo pasó con las moléculas sintetizadas. Su sitio de unión iba a ser el mismo que el de la molécula PK11195. Por lo tanto, se iban a unir en la parte citosólica superior. Además, cabe resaltar que estas moléculas nuevas que se sintetizaron, pues presentaron un acoplamiento mucho mejor que el de la molécula PK11195. Ahora, de entre los ligandos obtenidos, se eligió aquellos que presentaron una afinidad mucho mayor hacia el TCPO y sobre todo una alta lipofilia. Se estudiaron en un conjunto de imágenes PET en modelos de rata con neuroinflamación inducida por LPS y se observó la eficacia de los ligandos seleccionados. Se obtuvieron imágenes de microPET 4 días después de la inyección de LPS en el cerebro de una rata y se visualizó que las imágenes de microPET y las curvas de tiempo-actividad, que son las que tenemos en la parte inferior derecha, de los ligandos fueron obtenidos de las regiones contralaterales e ipsilaterales de los cerebros de rata. La unión de los ligandos hacia la región ipsilateral se incrementó significativamente en comparación con la región contralateral. Ahora, la selectividad y especificidad de los ligandos se examinó mediante experimentos de bloqueo utilizando PK11195, un ligando de TCPO-PET que se utiliza para detectar enfermedades del sistema nervioso central. En este experimento se administró PK11195 en la vena de la cola de las ratas 70 minutos después de haber inyectado alguno de los ligandos obtenidos.
La captación de ligandos se redujo significativamente en la región ipsilateral del cerebro por PK 11195, lo que confirma que el valor de sub disminuyó en un grado similar en el área contralateral después de 30 minutos. Estos resultados confirmaron que los ligandos exhibieron una alta capacidad de unión específica para TCPO en el cerebro. Después de la exploración por PET, se recolectaron cerebros de rata inyectados con LPS y se investigó la respuesta neuroinflamatoria utilizando anticuerpos GFAP como marcador proteico de astrocitos reactivos. IVA1 como marcador proteico de microglia, CD68 como marcador proteico de microglia y PBR como marcador proteico de TSPO. El área anatómica de neuroinflamación en los cerebros de ratas inyectados con LPS se visualizó con éxito cuando se utilizó tinción inmunohistoquímica. La fluorescencia confirmó que los astrocitos para GFAP, la microglia para IBA1 y la microglia para CD68 y las proteínas TSPO para PBR aumentaron en la región ipsilateral en comparación con la región contralateral de los cerebros de rata inyectados con LPS. Estos resultados mostraron que los ligandos pueden identificar potencialmente la neuroinflamación en el cerebro utilizando las imágenes de PET. Como conclusiones, en este estudio se realizó la preparación de nuevos y distintos ligandos de TCPO fluorados que contenían armazones de 2-fenilpirazolo, 1,5-A pirimidin, 3-hilacetamida. También los ensayos in vitro sugirieron que la sustitución cíclica y ramificada podría ser factores importantes que produzcan una alta afinidad por TCPO. Todos los nuevos ligandos exhibieron afinidad de TCPO nanomolares que eran mejores que las de DPA 714. Entre los nuevos ligandos, el ligando 11A demostró ser un ligando potencial debido a su alta afinidad por TCPO y a su adecuada lipofilicidad. Después de la radiosíntesis mediante el procedimiento de etiquetado con flúor 18, se utilizó flúor 1811A en un estudio de imágenes de PET en animales para demostrar que las lesiones inflamatorias se visualizaron con una alta relación objetivo-fondo y para confirmar la alta acumulación de flúor 18, 11A en microglia, una ubicación de expresión de TCPO mejorada. El estudio inmunohistoquímico de los cerebros disecados validó que una región de capacitación alta de flúor 18, 11A en el estudio PET estaba de acuerdo con la ubicación de la microglia activada positivamente. En general, estos resultados arrojaron a luz sobre flúor 18-11A como un ligando de TSPO PET prometedor para la evaluación de la neuroinflamación y de otras enfermedades relacionadas con la expresión de TSPO. Y listo, ¿no? Quedaría ya todo.